Los militares emboscados en Sinaloa pidieron auxilio de municipales, estatales y federales, pero nadie acudió. Los pusieron en un estado de indefensión, porque el personal militar únicamente trata armas semiautomáticas. ¿Cómo iban a poder competir contra lanzagranadas, lanzacohetes o Barrett? Un especialista en derecho militar indicó que tras la emboscada, 4 elementos militares que trasladaban a un presunto delincuente presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí hay un hecho trascendente muy importante. Cuando el personal militar se traslada, empieza un enfrentamiento en una refriega y los miembros de la delincuencia organizada están mejor armados, tienen mejor capacidad de fuego. Aquí está un dato que parece que exhibe exactamente qué fue lo que pasó y por qué no acudieron en su apoyo. Tras la emboscada a militares en Sinaloa, operó una red de halcones al servicio del cartel de Sinaloa y de autoridades policíacas en Culiacán. Mandos consultados aseguraron que el convoy había sido intervenido en sus frecuencias de radio desde que arrancaron de Badiraguato. Además, reprocharon que la movilización de más de 15 camionetas con 50 hombres a bordo no haya sido detectada por autoridades de Culiacán el 30 de septiembre. A esa hora de la madrugada, la movilización de tanta gente en un punto es muy extraño. Las cámaras debieron poner en advertencia ese hecho. ¿De dónde venían estos vehículos? ¿Por qué no alertaron a militares del punto de reunión? Tantos elementos no pueden pasar inadvertidos a menos que exista complicidad. Los hechos fueron a las 3:45 sobre una carretera internacional. Hay cámaras de vigilancia y es constantemente patrullada por elementos locales. Los mandos manifiestan que en el regreso del convoy a Badiraguato, a más de 2 horas en vehículo por brecha, los soldados no encontraron ninguna patrulla local y el halconeo dio parte de todos los movimientos de las autoridades. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, visitó a los heridos en el hospital y entrevistó a médicos y familiares de elementos que continúan en estado grave. Esa súbita desaparición de la policía es muy sospechoso, sobre todo de las patrullas que recorrían esa carretera internacional. Se ha hecho referencia a un estado fallido y en cuanto a vigilancia lo es ya. De hecho, ahí está la práctica. Uh-huh. Y ya entró la polémica entre la Secretaría de la Defensa con Maloba, como le dicen al gobernador por las iniciales del nombre y apellidos, donde él dice que sí hubo una respuesta de que a los 8 minutos de que se avisó que estaba sucediendo eso, habían llegado las fuerzas de seguridad del Estado. Y la Secretaría de la Defensa dice, con mucho más pruebas en las manos que los 5 muertos y los tantos heridos, que no es cierto. O sea, que no hubo un apoyo, que los dejaron morir solos, valga la expresión. ¿Pero por qué? ¿Miedo o complicidad? Y la combinación. Estupidez también. Dos cosas que se impusieron. ¿Y cómo los pueden acusar y juzgar? Por miedo, aunque sí la complicidad implica un delito.
Yo creo que es complicidad. Es decir, eres de las fuerzas de seguridad de Culiacán y tú crees que no vas a tener un momento así. O sea, no estás hablando de... Eres el que cuida el Six Flags o el bosque de Chapultepec. Estás en Culiacán. Pues no, es curioso, pero en Culiacán la gente que vive ahí no percibe la inseguridad como nosotros. Culiacán es una ciudad segura. Culiacán es una ciudad donde tú puedes salir a la calle y sabes que en general no va a ocurrirte nada. No te van a asaltar, puedes traer un auto de lujo, y si hay una balacera nada más es ir al otro lado. Pero en general tienen una percepción muy distinta de la que tenemos nosotros de aquí hacia allá. Ellos ahí se sienten seguros, ¿eh? Y en general había sido, hasta que lo manejó el Chapo, un estado muy seguro y muy tranquilo. Si Culiacán no tiene grandes matanzas o no había tenido grandes matanzas, hasta ahora que el Chapo está sufriendo estos escenarios, que no sabemos de quién, pero no es igual la percepción. Y no se deberá eso, Héctor, al hecho de que durante muchos años en Culiacán funcionaron los delincuentes y los ciudadanos de manera paralela, recibiendo el apoyo. Entonces yo creo que a eso se debe, porque eso que dice Manelik, me lo comentaba una familia que hace poco se decidió irse a vivir a Culiacán. Digo, pero ¿cómo te vas a vivir para allá? Dice, allá está trabajando mi esposo desde hace años y está muy tranquilo. Pero sí hay matanzas en Sinaloa. Es uno de los 2 o 3 estados en donde más muertes se producen. No. Está en la lista, eso sí. No, es lejos de Acapulco, es lejos de Tamaulipas, es muchísimo años luz del Estado de México, que es 100 veces más peligroso el Estado de México, Acapulco, Tamaulipas, Veracruz mismo. Ahí la gente de Veracruz si tiene miedo, no saco mi reloj porque me asaltan. En Culiacán no sucede eso. Pero la prueba está en que la mamá del Chapo vivía en Badiraguato tranquila hasta que se desató esta vendetta entre ellos. Ahora, no es como para enorgullecerse de que sea en todo caso, una región mucho más segura que como las que mencionas. Paz narca. Exactamente, porque es el cuartel general del cártel de Sinaloa. O sea, Culiacán en general, sí, yo entiendo la lógica de lo que dices, Manelik, pero en ese sentido, no porque la sociedad haya encontrado el equilibrio perfecto entre la aplicación de la justicia, sino más bien es el cuartel general. Nadie dijo eso. No. Lo que decimos es, y lo que comprobamos, estos soldados estaban desapercibidos. Les dieron una pistola y su rifle, acompañan a esa ambulancia. Y los otros llegaron con sus camionetotas y sus pistolotas. ¿Cómo? Y al Kevin lo habían recuperado de una balacera. Culiacán es uno de los estados más ricos en tierras agrícolas. Los ríos que cruzan ese estado lo convierten en el principal proveedor del jitomate. Fue siempre ese grupo. Y tiene unos sistemas de riego extraordinarios, muy eficientes. Es más, se ven desde los satélites, se ven como cuadrículas. Como una araña. Como una ciudad gigante. Es decir, se ven las cuadras que son los canales que están muy separados, ¿no? Pero desde el espacio se ve una cuadrícula. Ahí en Sonora. Bueno, pues el periódico más importante se llama Río 12, que habla del número de ríos importantes que atraviesan. El estado de los 11 ríos. Pues al menos 7 personas muertas y 4 lesionadas es un saldo de hechos violentos en el Valle de Juárez, según el reporte de Ciudad Juárez. Mientras tanto, en Sinaloa, del que estábamos hablando, 5 personas murieron en un ataque a tiros perpetrado por un grupo armado en Escuinapa, Sinaloa.
confirma la policía estatal. Ahí en Escuinapa hay un hombre que dice que en solo 7 días 10 personas, todas del sexo masculino, han sido ejecutadas, presuntamente por grupos armados que han penetrado por la frontera de Nayarit. La declaración es del alcalde Bonifacio Bustamante Hernández. No pasa nada. Llega la Fuerza Armada Elite del Ejército y no pasa nada. Gracias, escucho por su radio. ¿Ya perdimos? ¿Ya podemos considerarnos derrotados en la guerra calderonista? Sí. No, yo creo que en este caso, por ejemplo, va a haber una reacción que va a horrorizar a la Comisión de Derechos Humanos. Van a ver. ¿Y cuál va a ser la contrarreacción? Porque a toda acción Ya veremos. hay una reacción. ¿Cuál va a ser esa reacción después? Yo creo que sí perdimos mientras no apoyemos al ejército, mientras no hablan el marco jurídico del ejército, vamos a seguir perdiendo. No solo no vamos a ganar, sino eso que está diciendo Mario es lo peor que nos puede pasar. Que venga una batida como quisiéramos y que el ejército aplaste todos y que se le echen encima los derechos humanos, terminaría de destruirlo, porque lo destruyen a balazos y luego al rato lo van a destruir a periodicazos. Sí, yo también creo que en este momento, si fuera un partido de fútbol, estamos en el minuto 90 perdiendo 1-0. O sea, tienen que darle la voltereta totalmente, porque en este momento no puedes decir cantar victoria en ningún terreno en la lucha contra el crimen. Al revés. Que tengas de los 150 más buscados a 70, no, perfecto, los tienes, pero se atomizó el crimen organizado, surgieron nuevos líderes. O sea, ese es como una plaga. El efecto cucaracha del que habla Mancera aquí en la Ciudad de México es a nivel nacional. El problema más grave lo acabamos de analizar superficialmente ante la falta de reacción de los policías locales ante el ataque al ejército. Están infiltrados. La mayor parte de las fuerzas policíacas en este país están comprados. ¿Cómo entonces combates? No se puede. Pero ahí te das cuenta que la clase política no tiene una idea de unidad sobre ciertos aspectos. ¿Cuánto no hablamos aquí del mando único? O sea, yo sigo pensando que el mando único lo impones, como federación lo impones. Nada de que es que yo soy el gobernador, pero aquí no. O sea, tienes que tomar medidas importantes y radicales a grandes males, grandes remedios. Yo creo que tienes que hacerlo para depurar al mismo tiempo todos. Les diste un plazo a los estados para depurar sus policías, ¿y quién lo cumplió? Les valió un sorbete. Además intercambiaron a los que reprobaban las famosas pruebas, se iban a otra ciudad y ahí encontraban trabajo. Es que no lo puedes imponer, por favor. Tú eres el Estado. ¿Y de dónde sacas dinero, policía, capacitación, gente que maneje? Desde aquí, desde el Valle hasta Sinaloa, un policía. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo le pagas? Tienes que crear toda una estructura, No, el gobierno no puede. Por eso les dijo a cada quien, se los ruego, se los pido, hagan su estructura policial como un mando único y me rinden cuentas. Tan no puede el gobierno federal que los estados dicen, bueno, aquí está mi policía, Veracruz mismo. Tengo 100 policías y 50 no pasaron la prueba de confianza. Pero no los puedo correr porque no los puedo liquidar. No tengo dinero. Dale. El estado tampoco tiene dinero y entonces ahí están los 50 policías que no pasaron la prueba de confianza. Funciona. Pero exactamente, ahí está el asunto de cómo fracasa la federación en ese tipo de programas. Es decir, tú sacas debajo de las piedras el dinero o recortas por aquí o por allá. A lo que voy, Josefina. A lo que voy es eso. O sea, ha habido una falta de voluntad pensando que nada más con sacar al ejército es suficiente. Llevamos 10 años en guerra y ya era suficiente como para haber creado los cuadros suficientes para sustituir a las policías.
Cuadros a nivel nacional. O sea, no llevamos 6 meses en guerra, llevamos 10 años y no se ha creado. O sea, no hubo una política que dijera, a ver, en los siguientes 5, 10 años vamos a crear una policía que sustituya a la larga a los demás. Hay dos hechos que impiden eso. La falta de instrucción, policía preparada, y la falta de incentivos económicos. Son improvisados y ganan poco. ¿De qué lado se ponen? Claro. Pero exactamente... Y se la están jugando. Además, pero tú tenías 10 años para bajar el cielo y las estrellas. Sí, pero es lo que acabo de decir. ¿Quién va a preparar toda esa policía? ¿Y quién le va a pagar? Yo al revés, pienso que este es el momento para regresar al ejército al cuartel. ¿Y luego? Pues volveríamos a aquella frase, si no puedes con el enemigo. Híjole. No. La solución es habilitar legalmente al ejército para que ejerza funciones policíacas y ponerlo a trabajar activamente en estas zonas. ¿De la noche a la mañana? Pues lo más rápido que se pueda. O que el ejército cree los cuadros, con un marco legal que cree una policía militar. No sé, el nombre es lo de menos. ¿En cuánto tiempo? Pues sí, para eso, ya perdimos 10 años. Rápido. O sea, el problema es que ya perdimos 10 años. Colombia tiene 220,000 muertos en 50 años. Nosotros estamos por los 150,000 en 10 años. Mariana Ledesma Díaz. Sí, es que México, visto desde el extranjero por los extranjeros, es un estado fallido. También por nosotros. Mire, lo único